Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Gracias a Dios por poder estar otro tiempo más juntos, otro programa más de unos minutos con Mario. Bienvenidos a nuestro programa y sobre todo, hermanos de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Ebenezer, aquí en Querétaro, sean bienvenidos. Nos da mucho gusto poder compartir este tiempo con ustedes y también si hay algunos que nos están tal vez visitando, nos están viendo de otras iglesias, hermanos de otros lugares, les damos la bienvenida. Qué bueno que podemos estar en contacto y podemos ser de bendición a través de estos medios. Pues bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a estar hablando, porque ya hemos venido hablando durante estas semanas pasadas, hemos venido hablando acerca de hombres temerosos de Dios. Bueno, ya por meses, ¿verdad? Hemos tenido este tema. Pero queremos el día de hoy preguntarnos, ¿y qué pasa cuando se deja de tener temor de Dios? ¿Qué pasa cuando deja de haber hombres temerosos de Dios? Vamos a hablar de ese tema en esta tarde, esperando que sea de bendición para su vida. Así que quédese conmigo en nuestro programa. Los próximos 20-25 minutos estaremos compartiendo este tema, esperando que sea de bendición para su vida y sobre todo deseando que el Señor trate con nosotros como varones, que podamos juntos agradar al Señor en todo lo que hacemos, que podamos juntos compartir este tiempo de aprendizaje de su palabra y que el Señor siga moldeando nuestras vidas. Ese es nuestro deseo y bienvenidos una vez más a nuestro programa Unos Minutos con Mario. Pues bien, damos gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos en esta tarde de viernes, ya 7 de la tarde, y gracias a Dios por poder compartir este programa en este tiempo. Recuerde que tenemos algunas actividades y transmisiones, cada 15 días tenemos nuestro programa, así que usted puede sintonizar aquí a través de nuestro canal en YouTube o nuestro grupo en Facebook de la iglesia. Podemos compartir, ¿verdad?, este tiempo de comunión. Pues bien, vamos a entrar al tema, vamos de lleno al tema en esta tarde. Y quiero invitarles, si tiene ahí su Biblia, por favor, abra su Biblia en Jeremías capítulo 32, versículo 38 al 40. Jeremías capítulo 32, versículo 38 al 40. Quiero hablar de esta parte porque es el momento en el que el Señor toma a su pueblo, hace un pacto con su pueblo y comienza a decirles todas las maravillas y todas las cosas que Él hará con ellos, todo lo que les dará, todo el favor que tendrá para con ellos. Mire cómo dice, verso 38 en adelante, dice: y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Pondré mi temor, repito esta última frase, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y comenzamos a ver esta actitud en el pueblo de Israel, esta actitud de temor al Señor, de respetar los principios, de escuchar su palabra, de hacer la voluntad de Dios, de hacer todo lo que Dios les estaba encomendando. Y qué bueno es llegar a tener esta actitud. Durante estos meses hemos hablado de esa actitud, de tener temor del Señor. Hemos visto en su palabra cómo nos dice que debemos comportarnos, cómo es el temor del Señor, cómo debemos respetar los principios del Señor, cómo debemos comportarnos, cómo deben ser nuestras actitudes, cómo debe ser nuestro corazón delante de Dios. Y hemos aprendido acerca de esto. Pero lamentablemente llega un momento en el que también como seres humanos hay problemas, hay situaciones, hay cuestiones que en algún momento nos impiden venir caminando de la manera en la que lo veníamos haciendo. Y esto pasó también con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel comenzó a tener una actitud incorrecta, comenzó a tener un corazón
contaminado por muchas situaciones que estaban alrededor de ellos. Dejaron que su corazón se fuera contaminando con las prácticas, con los pensamientos de las naciones que estaban alrededor de ellos. Y Dios tiene que hablar con ellos y tratar en su corazón. Y Dios tiene que decirles que esa actitud que estaban tomando no era la correcta. ¿Qué pasa cuando se deja de tener ese temor del Señor? ¿Qué pasa cuando las actitudes comienzan a ser incorrectas delante del Señor? ¿Qué nos hace pensar que en algún momento Dios estará ahí todo el tiempo porque tiene que hacerlo? A veces pensamos que así debe ser. Y sin embargo, en la palabra del Señor encontramos que es todo lo contrario. Él quiere y de hecho nos llama la atención cuando Él empieza a notar que nuestra actitud comienza a ser incorrecta, comienza a ser una actitud mala delante de Él, delante de su presencia. Vamos a ver en esta tarde este tema y espero que el propósito del tema se cumpla en nuestras vidas. El propósito del tema es precisamente alejarnos de esas actitudes que no convienen, de esas actitudes que cuando vemos los ejemplos, en este caso en el pueblo de Israel, podamos tomarlo nosotros y aprender de ese ejemplo, de ese mal ejemplo, y podamos evitar caer en situaciones como estas. Y para esto voy a invitarles que busquen en su Biblia, si usted tiene ahí su Biblia y puede buscar, busque en Malaquías. Yo sé que de pronto batallamos a veces para ubicar algunos de estos libros, pero este libro de Malaquías es el último del Antiguo Testamento. Antes de entrar al Nuevo Testamento va a encontrar ahí Malaquías. Y en Malaquías capítulo 1 comienza una afirmación increíble, una afirmación tremenda de parte de nuestro Dios. Capítulo 1, versículo 2. Dice, la primera frase dice, yo os he amado, yo os he amado, dice el Señor, dice Jehová. Qué mensaje tan potente de parte de nuestro Dios. Es una afirmación tremenda el que Dios le diga al pueblo de Israel, aún en la condición en la que estaban. Más adelante vamos a ver un poquito acerca de cómo estaba la situación, cómo estaba el corazón de su pueblo en ese momento, pero Él les hace una afirmación y les dice, yo os he amado. Y esto es tremendo. Aún a pesar de la situación, aún a pesar de la condición en la que estaban ellos, aún en medio de las situaciones de desobediencia que ellos estaban teniendo delante del Señor, Él les hace esta afirmación y les recuerda, los he amado. Son una nación a quienes yo he amado. Y eso es un mensaje importante de parte de Dios. Algo que debemos entender de parte de nuestro Dios es su amor perfecto, que nunca cambia. Cuando Él promete darnos de su amor, ese amor estará ahí sin importar nuestra condición, sin importar lo que hacemos, sin importar cómo somos. El Señor nos ha amado y nunca debemos perder de vista ese punto. Cuando perdemos de vista el punto en el que el Señor nos ha amado desde el principio, entonces comenzamos a entender mal la disciplina del Señor, la corrección del Señor, la llamada de atención, el jalón de orejas. Comenzamos a entenderlo de manera incorrecta porque pensamos que es porque Dios no nos ama. Pero el Señor les hace esta afirmación desde un principio y les dice, los voy a confrontar con su realidad, ¿verdad? Prácticamente les está dando un aviso, voy a confrontarlos con su realidad, voy a confrontarlos con su forma de ser, voy a confrontarlos con todo aquello que hacen mal delante de mí, pero no se les olvide que desde el principio yo los he amado. Qué mensaje tan importante de parte del Señor. Si aplicamos este pasaje a nuestra vida, debemos entender que el Señor quiere, aún a pesar de confrontarnos con nuestra situación, aún a pesar de confrontarnos con nuestras condiciones, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con las motivaciones internas de nuestro corazón, Dios quiere que sepamos, antes de todo eso, Dios quiere que sepamos que Él nos ha amado. Él te ama a ti, Él me ama a mí, Él amó a este mundo, que entregó a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el Señor les hace esta aclaración y les dice, yo los he amado. Sin embargo, ahí comienza un problema. Y comienza el problema de esta actitud incorrecta, de aquellos que habían perdido ese corazón, ese temor del Señor que Él había puesto en ellos. Hablando allá en Jeremías, Dios les había dicho, pondré este corazón, en su corazón pondré temor de mí. Y parece ser que a este pueblo se le había olvidado, habían empezado a tener actitudes incorrectas, y uno de estos puntos que el Señor comienza a resaltar aquí en Malaquías es precisamente ese pensamiento, esa actitud. Aquellos que dejan de tener temor del Señor comienzan a tener una actitud de soberbia. Mire, vamos a estudiar un poquito estas preguntas que se comienzan a hacer, pero antes de estudiar la pregunta, vamos a estudiar la actitud de esa pregunta. Y esa actitud que empezaron a tener el pueblo de Israel con nuestro Dios fue precisamente el de preguntarse o preguntarle, ¿verdad?, de manera altanera, de manera soberbia. Mire, Él comienza diciéndoles esta afirmación, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Esta es una pregunta de esas preguntas que calan, pero a veces no tanto por la pregunta en sí mismo, aunque vamos a ver que hay una actitud también en medio de estas preguntas que el pueblo comienza a hacer. Pero antes que eso, la actitud era una actitud de orgullo, de soberbia, de tal vez de resentimiento. Y cuando comenzamos a perder el temor de Dios, y comenzamos a perder el temor del Señor, comenzamos a tener esta actitud de soberbia, de tal vez de resentimiento, de malos pensamientos, una actitud incorrecta. ¿En qué nos amaste?, comenzaron a preguntar ellos. Pero no nada más ahí, más adelante también hacen otra pregunta. En el verso 6, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Puede detectar la actitud? Tal vez usted pueda decir, bueno, yo no lo noto como soberbia, pero a lo mejor sí como orgullo. Tal vez lo noto como una actitud, de alguna manera retadora, ¿verdad? Bueno, la actitud que sea, pero esta actitud comenzó a ser una actitud incorrecta porque comenzaron a perder el temor en el Señor. Inmediatamente en el verso 7, y podríamos leer todos los capítulos y vamos a encontrar actitudes como estas, pero en el verso 7 también el pueblo le pregunta, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos deshonrado? Y las tres preguntas tienen que ver con esa actitud precisamente que decíamos. Actitud de soberbia, actitud de orgullo, actitud de resentimiento. Tal vez ellos pensaban, nosotros hemos sufrido mucho, nos ha pasado de todo, ¿y dónde has estado tú? ¿Qué has hecho por nosotros? Y ellos comenzaron a sentir que habían pasado más situaciones complicadas y que tal vez habían pasado estas situaciones solos, abandonados, así lo habían sentido. Comienzan a hacer estas preguntas. Pero estas preguntas las comienzan a hacer con una mala actitud. Cuando se pierde el temor en el Señor, se comienza a tener una actitud mala. Pero también se comienza a tener una actitud de duda. Y precisamente las cosas en las que primero comenzamos a dudar es en la palabra de Dios, en sus promesas. Se duda de las promesas del Señor. Se duda también de el poder de Dios, de lo que Dios puede hacer. Se duda de que la voluntad del Señor sea precisamente agradable y perfecta como su palabra lo dice. Comenzamos a dudar de esto cuando perdemos el temor del Señor y por eso debemos tener cuidado y aprender de este ejemplo cuando el Señor confronta al pueblo y ellos comienzan a hacer estas preguntas. ¿En qué nos amaste? Primero la actitud, pero después la pregunta en sí misma, ¿en qué nos amaste? Ya se habían olvidado de todo lo que Dios había hecho por ellos.
Ya se habían olvidado de las grandes maravillas que habían visto en el desierto y en toda la provisión que Dios les había dado por mucho tiempo, por muchos años. Se habían olvidado de todo lo que el Señor les había dado. Y se comienza a tener esta actitud de duda. ¿En qué nos amaste? Tal vez nos comenzamos a sentir merecedores de ciertas cosas. Comenzamos a pensar que yo merezco este trato, yo merezco que hagas esto por mí. Tú lo prometiste, tú dijiste que ibas a estar conmigo, tú dijiste que ibas a proveer todas mis necesidades y no lo has hecho, entonces no me digas que me amas. Comenzamos a tener estas dudas, comenzamos a dudar de la palabra del Señor, de sus promesas. Comenzamos a dudar de que lo que dice el Señor en su palabra sea realmente verdadero o que se cumpla en nuestras vidas. Comenzamos a dudar de que sus promesas sean fieles. Comenzamos a ver que tal vez no se cumplen algunas cosas en nuestra vida y comenzamos a tomar más en cuenta esos puntos en lugar de recordar todo lo que Dios nos ha dado. Comenzamos a dudar del poder de Dios, del poder de las maravillas incalculables que el Señor puede hacer, pero también del poder en aquellos detalles tan pequeños que el Señor hace todos los días por cada uno de nosotros. El pueblo de Israel comenzó a perder esa confianza y empezó a dudar del poder de Dios. Comenzaron a dudar de que la voluntad del Señor fuera agradable, de que el Señor estuviera realmente en control de todas las cosas. Tal vez comenzaron a pensar, pues estamos en esta condición, ¿cómo nos dices que nos amas? ¿Cómo nos dices que estás para nosotros y nosotros vivimos en esta condición? Y comenzaron a sentir pena tal vez y comenzaron a sentirse pobrecito de mí y comenzaron a autocompadecerse. Pero era más por la duda que tenían de la voluntad perfecta y agradable del Señor. También podemos, lamentablemente, cuando dejamos de tener temor de Dios, podemos, como el pueblo de Israel, podemos comenzar a tener una actitud de menosprecio hacia las cosas santas de Dios. Miren, en el versículo 7 dice, versículo 6 al final dice, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y el Señor les contesta, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Pan inmundo. Ellos sabían que las cosas que el Señor les había dejado para que cumplieran una y otra vez, lo hicieran con toda la santidad que requería hacer algo para el Señor. Todos los sacrificios debían ser sin mancha. En nuestros cultos, en las transmisiones de nuestros cultos, terminamos ya más bien de leer Ezequiel, el libro de Ezequiel. Y si usted recuerda, ahí en Ezequiel vemos cómo Dios les mandaba qué era lo que debían ofrecer, cómo debían ofrecerlo, de qué manera, recordando aquellos tiempos de los sacrificios, del tabernáculo y todo lo que se hacía, y Dios les hablaba una y otra vez constantemente acerca de esto. Les decía, los sacrificios tienen que ser sin mancha, tiene que ser lo mejor de lo mejor, porque esto era respetar la voluntad del Señor, cumplir su voluntad, pero sobre todo poner en alto la santidad del Señor. Pero cuando comenzamos a perder el temor en el Señor, comenzamos a tener esta actitud de menosprecio hacia sus cosas santas. Y dice, el pueblo comenzó a ofrecer pan inmundo. Pero no solamente pan inmundo, más adelante vemos que ofrecían también lo cojo, lo hurtado, lo enfermo, y lo presentaban como una ofrenda delante del Señor. Mira, esto a nosotros hoy nos puede pasar cuando ofrecemos un mal servicio delante del Señor. Cuando ofrecemos un mal servicio que no está lleno de santidad, donde no hay una vida santa, donde comenzamos a olvidarnos de la importancia de santificarnos para poder ver las maravillas del Señor, de poder servir al Señor en sí mismo, nos olvidamos de esto y comenzamos a ofrecer mal
sacrificio delante del Señor, cosas sucias, sin prepararnos, sin buscar la limpieza constante del Señor, comenzamos a menospreciar las cosas santas de Dios. Y por último, probablemente comenzamos a tener una actitud de fastidio. Mire, el pueblo tuvo esta actitud de fastidio. En el verso 13 de Malaquías dice, Dios les reclama o los confronta con su situación y les dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Qué fastidio es esto. Ya estaban teniendo esta actitud, este corazón, comenzaron a tener estos pensamientos de, esto es un fastidio, estar haciendo esto una y otra vez. Y Dios les dice, a través de esta actitud, a través de estos pensamientos, me desprecian, dice Jehová de los ejércitos. El pueblo comenzó a sentirse fastidiado. Y qué triste es cuando el temor de Dios se pierde y comenzamos a tener esta actitud de fastidio. Oh, qué cansancio es ver las transmisiones, ir a la iglesia, estar en los cultos, servir, hacer, dar, participar. Qué fastidio es esto. Cuando se comienza a perder el temor en el Señor, cuando hay hombres que fueron temerosos de Dios en su tiempo, pero comienzan a perder el temor de Dios, comienzan estas actitudes. Y el fastidio es uno de ellos. Comenzar a cansarse de servir al Señor. ¿Para qué me conecto? ¿Para qué participo? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué el pastor ahora quiere que vayamos bien vestidos a la iglesia? El pastor ahora quiere que vayamos o que participemos de cierta manera en las cosas santas del Señor y quiere que lo hagamos de cierta manera. ¡Qué fastidio es esto! Porque se ha perdido el temor de Dios. Ojalá que a través de este ejemplo, el día de hoy, y solamente leímos unos cuantos versículos, y solamente dimos una pasadita. ¿Quieres saber un poco más? Lea toda la carta, todo el libro, de Malaquías. Lea el libro y lea que bien podríamos decir, es una carta de Dios para el pueblo, porque les habla y les dice qué era lo que estaba pasando y los confronta con su realidad. Y les empieza a hablar de la dureza de su corazón y les comienza a decir, pero yo no he fallado, yo he estado ahí, yo los he amado, yo he hecho todo esto y todavía les he suplido, pero no voy a estar ahí todo el tiempo. Acérquense, arrepiéntanse, este es el momento de hacerlo. Y ese es el llamado que el Señor quiere para nosotros hoy en nuestros días. Como humanidad, seguramente hemos tenido una actitud soberbia. Seguramente hemos tenido una actitud de duda hacia la palabra de Dios, hacia sus promesas, hacia el poder de Dios, hacia reconocer que la voluntad de Dios es perfecta, es agradable. Y comenzamos a menospreciar las cosas santas de Dios. Pero, ¿qué podemos hacer? Como humanidad deberíamos poder regresar a la presencia de Dios y poder decir, sí, esto ha estado pasando en nuestros corazones. Nos hemos fastidiado, pero hoy queremos volver a ti. Pero la humanidad no va a volver si no comenzamos de uno por uno. Y entonces la pregunta está en cada uno de nosotros. En ti, hermano, que me estás viendo. O tú que tal vez nunca habías estado en una plática como esta que estamos teniendo y nunca habías escuchado acerca de esto, pero hoy estás aquí. Y tal vez reconozcas que algunas de estas actitudes son las mismas que tú has tenido respecto a conocer a Dios. Así que yo te animo a que hoy aprendas de esto y te acerques. Porque Dios le dice allí en Malaquías, y si leen más adelante van a encontrar ahí ese pensamiento de Dios, acérquense a mí, todavía hay oportunidad.
Todavía yo puedo cambiar las cosas, todavía yo puedo recibirles, pero si siguen con esa actitud, claro que no, pero si cambian, si vienen con arrepentimiento delante de mi presencia, aquí estoy, porque yo os he amado. Así que la invitación, ahí está. A pesar de todo lo que había hecho el pueblo de Israel, a pesar de todo lo que había fallado el pueblo de Israel, Dios le dice, yo os he amado. Y así debemos sentirnos el día de hoy. A pesar de tal vez haber fallado delante del Señor, hoy podemos reconocer y decir, Señor, aquí estoy. Perdóname si he pensado que esto es un fastidio, si he pensado que servirte ya estoy cansado de hacerlo, si he pensado que agradarte me ha fastidiado. Perdóname. Quiero reconocer tu poder, tu palabra, tus promesas, tu voluntad, y quiero saber que tú me has amado y no dudar de tu palabra. Ojalá esa sea nuestra actitud. Y si hemos caído en empezar a perder el temor de Dios, hoy volvamos a pedir al Señor que ponga en nosotros su temor en nuestro corazón para ser agradables delante de Él. Vamos a orar. Padre, gracias por este día que nos has dado. Gracias por tu amor perfecto para cada uno de nosotros. Gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias porque nos permites escuchar tu voz a través de ella. Bendice, Señor, este tiempo y las decisiones que como varones estamos tomando. Y si hay alguno que no te conoce como Señor y Salvador, que este sea el momento en el que pueda hacerlo. En Cristo Jesús. Amén. Pues bien, ahí está la invitación. Si tú no conoces a Cristo como tu Señor y tu Salvador, hoy te invito a que abras tu corazón. No tienes que decir palabras elocuentes, simplemente derrama tu corazón delante de Él. Habla, porque Él te escucha. Habla con Él. Pídele que venga a tu vida, a tu corazón, que te salve, que reconoces tus pecados y el Señor cumple su promesa. Así que te animo a que lo hagas. Y si quieres saber más acerca de esto, déjanos un mensaje ahí, estaremos en contacto contigo. Y también, hermanos de nuestra iglesia, ojalá que puedan ponernos algún comentario, saber que han estado en este programa y que ha sido de bendición para sus vidas, pero sobre todo que la palabra de Dios nos haya enseñado que necesitamos volver a guardar ese temor del Señor si es que hemos estado perdiéndolo. Que el Señor les bendiga, me da mucho gusto poder estar esta tarde juntos. Deseo en el Señor que podamos seguir conectados, si el Señor no viene por nosotros, podamos seguir adelante compartiendo no solamente en nuestro programa. Recuerde que tenemos varias actividades durante este fin de semana y los domingos las transmisiones de nuestro culto aquí en ese mismo canal, Transformando el Corazón. Les esperamos. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto.